tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para platicar de este hermoso deporte que es el fútbol americano y también de la liga que es la NFL. Me acompaña para el episodio de hoy mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Edgar, gracias por la invitación. Seguimos aquí disfrutando del off-season, cada vez más cerca de que empiece la temporada regular, pero seguimos dándoles contenido especializado. Ya saben que solamente tienen que suscribirse en todas las plataformas, presumirnos, disfrutarlo y demás, porque ya la NFL está muy próxima y pues vamos a llegar de lleno con información especializada. Sí, así es muy sencillo. Como bien dice Rudy, con suscribirse van a ver contenido del off-season, de los novatos. Tuvimos una entrevista también la semana pasada con Raúl Alegre, 2 veces ganador del Super Bowl como jugador con los Giants de Nueva York. Así que solo tienen que buscar ese contenido, suscribirse y ya lo tendrán muy fácilmente en los controles operativos. Y quien se encarga justamente de estar al pendiente, de subir todo ese contenido, está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, bienvenido. Ya me pusiste de encargado de todo para que cuando haya una falla se peleen conmigo. Ándale, si llegan los mensajes, ¿verdad? Algún día saldrá la cara en el programa. Para que me lleguen los mensajes a mí. No, ya he salido. Pero dudo que sepan en cuál. No, más de uno no va a saber en qué episodio he salido. Con una cabeza de guacamole. Es más, si alguno de ustedes ubica en qué episodio salí, déjenlo en los comentarios. Le regalo un jersey, Edgar. Sí. Es el equipo favorito. Oigan, yo tengo otra pregunta. ¿Los pateadores ya son personas o todavía no? Ya, oficialmente. ¿Ya? Porque el pueblo recuerda, ¿eh? El pueblo no perdona a uno. Son nuestros amigos, incluso ya los pateadores. Ah, muy bien. O sea, a partir de hoy, ya los pateadores pasaron a ser amigos. Ni siquiera personas, amigos. O sea, perfecto. Sí. Bienvenidos a bordo. Sí, exacto. Y bueno, en cuanto uno falle un punto extra y con eso su equipo pierda, ahí se acabó todo. Ya se acabó la relación. Sí, se acabó. Como toda buena amistad. O sea, esta misma temporada se va a acabar, pues. Sí, en la semana 3 y que por ahí va el comentario de por qué no son personas y por qué no me gustan los pateadores. Sí, bueno, o sea, y vas en la semana 3 de pretemporada aparte, pero bueno. Cuando den de alta los Panthers a Roberto Aguayo, ¿no? Oh, sí, por favor. Del practice squad al ¿cómo se dice? Al roster activo. Arrancamos entonces ya con este episodio. Subimos ya hace un par de semanas proyecciones tanto de los quarterbacks novatos como de los ofensivos novatos. Y después en los comentarios nos estuvieron pidiendo de que esperamos entonces los defensivos, ¿no? No hay que dejar de lado el costado defensivo, así que justamente estaremos platicando de quiénes son los 10 defensivos novatos que se proyectan a tener temporadas productivas, ¿no? No son los 10 que tomaron primero, si dejamos afuera, por ejemplo, los linieros defensivos interiores, que puede que no sea tan espectacular en términos de estadísticas o estar peleando por ahí el novato defensivo del año, aunque Aaron Donald por ahí está molesto por ese comentario. Ya páguenle. Pero estamos platicando de quiénes creemos que son los 10 defensivos de primer año que se proyectan mejor. Y tenemos que arrancar con justamente el primer defensivo que fue tomado en el draft de la NFL, que es Denzel Ward, ese esquinero que llegó a los Cleveland Browns y que creo yo automáticamente se convierte en cornerback titular en Cleveland. Creo que junto a AJ Gaines y Ward deberían ser por ahí la pareja titular. Ya después Travis Curry podría ser quien complemente bien el trío de cornerbacks que tienen en Cleveland. El problema que podría tener con Ward, además de que su tamaño siempre fue una duda, por lo menos en la parte de que una vez que hizo la recepción el receptor podrá o no taclear porque pesa menos de 190 libras. Con Greg Williams, que es el coordinador defensivo de los Browns, los cornerbacks reciben prácticamente nada de ayuda, ¿no? Los safeties juegan demasiado retrasados. 30 yardas atrás, para ser exactos. Sí, pregúntenle a Jabril Peppers lo enojado que estaba con eso. Pero es que hacían la toma NFL y el jugador estaba detrás del touchdown, ¿no? Era una cosa espantosa. Sí, entonces realmente no va a recibir mucha ayuda. ¿Qué podemos esperar de Denzel Ward para este primer año con los Browns? Yo creo que una muy buena temporada. Los Cleveland Browns han estado reforzándose muy bien, sobre todo en el aspecto defensivo, sobre todo en la secundaria. Entienden que en esa división tienen un elenco de receptores de auténtico miedo, porque por un lado tienes a Antonio Brown como el mejor receptor de la NFL, tienes a AJ Green, que es una bestia de receptor, que no ha bajado el ritmo y creo que le quedan todavía varias temporadas productivas. Tienes ahora Juju Smith-Schuster, entonces esto te obliga o te forza a tener por lo menos 2 cornerbacks bastante competentes que tengan versatilidad para moverse por todo el campo. Entonces lo que a mí me gusta de Denzel Ward, aparte de que fue altamente productivo y de que se compaginó muy bien como colegial con Marshawn Lattimore, es que te puede jugar en el slot o te puede jugar afuera, es decir,
De repente lo que hacen equipos como los Falcons, ¿no? Que esconden a Julio Jones en el slot y entonces ese cornerback no lo puede seguir y por ahí llegan las ventajas ofensivas. Con Denzel Ward eso no sucedería. Sí, yo esperaría que sí inicie los 16 partidos y se mantiene sano, que esperemos que sea el caso, y sí esperaría que los Browns, como bien dices, a como se han estado reforzando, hay una unidad que por lo menos ya se veía bien en el papel desde la temporada pasada. Esperaría por ahí con la madurez de Myles Garrett, que también se mantenga sano, que en general la unidad de un paso adelante, creo que Ward sí puede ser un papel importante en ese sentido, aunque sí creo que AJ Gaines, por lo menos para iniciar la temporada, pueda ser ese cornerback número 1, porque sabemos que cornerback es de las posiciones que cuesta un poquito la adaptación, a menos que te llames Marshawn Lattimore, ¿no? Sí, que sea inmediata tu adaptación a la NFL. Y que vienen de la misma universidad, que por ahí se le puede dar beneficio a la duda, que no siempre es el caso, pero por lo menos en esquema, en entrenamientos, por algo se proyectó bien uno. Veremos si también puede ser el caso con Denzel Ward, que también viene de la Universidad de Ohio State. Y lo que comentabas, que es bueno en defensa al hombre, entonces no es en zona, no hay apoyos, pues tienes que defenderte 1 a 1 y Ward lo puede hacer. Sí, lo van a poner en una isla, pobrecito, literalmente, y a ver cómo le va. Esperamos que bien. Yo creo que puede ser un caso muy interesante por el hecho de que es chaparrito, ligerito y muy ágil de pies. Con Antonio Brown, por ejemplo, tal vez no tanto con AJ Green. AJ Green tiene cara de que puede abusar de él temprano, ¿no? Les va a pasar lo que hacían los Patriotas con sus cornerbacks, ¿no? Sí. Pongo a Malcolm Butler más bajito con el número 2 y entonces pongo doble cobertura contra el número 1, que sería, parece una forma muy inteligente de hacerlo, porque si hay una desventaja de 6, 7 pulgadas, pues qué caso tiene poner a un jugador que va a estar siempre imposibilitado de defender. Me estaba acordando, ¿cómo se llamaba del Super Bowl de los Seahawks? Que sacaron al medio tiempo y hicieron un movimiento ahí. ¿De cuál Super Bowl? ¿Del el del 49? El 49 contra Nueva Inglaterra. Se me está escapando. Kyle Arrington, ¿verdad? El que lo estaba quemando el novato. Sacaron. Sí, a Kyle Arrington y entró. No, pero Butler. Un jugador de 6'5 que nadie conocía, 2 touchdowns y lo mandaron a la banca. Algo así, está muy exagerado el ejemplo. Llega a pasar en la NFL y los coaches tardan mucho en ajustar. Platiquemos entonces de este segundo novato que tenemos en la lista, que es un pick después justamente de Denzel Ward, que es Bradley Chubb, este defensivo de los Broncos de Denver, que creo que es de los favoritos que inicia la temporada como para novato defensivo del año. Es probablemente 1 o 2 en esa ranking de lo que podrían decir las apuestas para ganar este premio. Va a ser un reparto de trabajo sumamente interesante. En esa misma posición con los Broncos está Von Miller, que sabemos que ese es titular indiscutible. Está Shane Ray, que viene de una lesión, de una cirugía en la muñeca. Y está también Shaquille Barrett. Creo que Ray, en este caso, en este grupo de defensive ends, outside linebackers, si tienen los Broncos, creo que Ray es candidato a ser cambiado. En cuanto esté sano, eso sí, no creo que lo vayan a cambiar así como roto. Sí, viniendo justamente de la operación. Pero en cuanto esté sano, creo que es prácticamente un hecho que Shane Ray se va. Porque si soy los Broncos, me gustaría ver más tiempo Bradley Chubb en el campo. Y si entra alguien así como de recambio en el cuarto, algo así, en una tercera oportunidad, me gustaría que fuera más bien Shaquille Barrett en lugar de que fuera Shane Ray, ¿no? Sí, está muy profundo, digamos, la línea defensiva de los Denver Broncos. Les cayó la pieza perfecta para hacer el futuro de Marcus Ware, pero sí, el tema de Shane Ray pues ha tenido una temporada buena, creo, 2 muy lastimadas, otra que se perdió casi por completo, y ahorita bueno, esto es de la cirugía de la mano que no termina de curarse, la rumorología que se va todo el offseason, no, tampoco me sorprendería que lo soltaran, y entonces si sale, entonces ya puedo creer en Nick Chubb como un candidato a novato defensivo del año, porque así como está digamos el escenario en estos momentos, creo que se van a repartir las capturas. Von Miller va a tener sus 10 capturas de toda la vida. O hasta un 15 y algo así. Y todos los demás pues ya tendrán sus 7 o sus 8, creo yo. Pero tiene el talento para consolidarse como el liniero defensivo estrella. Es un jugador fuerte. Recuerda algunos, Brian O'Grappo tiene manos largas. Es muy técnico. Traduce muy bien lo que es su movimiento a fuerza. Sí. Porque luego hay otros jugadores que están muy fuertes, muy rápidos, y en el campo los humillan porque no tienen ni siquiera buen balance. Entonces sí creo que tiene un motor muy muy constante y que puede jugarte los 3 downs sin problema. Sí, con todo y que no es su especialidad, que a veces lo veíamos con un mejor esfuerzo, un mejor motor en el juego por tierra, que llegando al prueba, creo que el potencial de Chubb para este primer año deberían ser las 11-12 capturas. Como techo. Como potencial más alto, creo que se queda en el mismo rango que tú dices, 7-8. Creo que puede ser un buen número, un 7-8.
tomando en cuenta que Von Miller tenga 15-16, ¿no? Para complementarlos bien. Sí, y se enfrentan 2 veces a los Raiders. No sé cómo está su línea ofensiva en estos días. Nada bien. Está cara, ¿verdad? Y no está tan con Colton Miller jugando de tackle izquierdo en su primer año, probablemente. Sí, creo que por ahí podría caer 2 o 3 de su campaña de capturas, pero bueno. Hablemos entonces de, pues probablemente la competencia cercana más fuerte que puede tener Bradley Chubb para justamente este premio de novato defensivo del año, que es Roquan Smith, este linebacker que llegó a Chicago para acompañar a Danny Trevathan en el centro de esa defensiva, y que sin duda alguna es uno de los jugadores más espectaculares y de más potencial que tenía este draft de la NFL. Me gusta a mí mucho la posibilidad que puede tener Smith en ese centro de la defensiva de Chicago, por el hecho de que como no es tan físico, como es ligerito, es de cuerpo más de como cornerback pesado que de linebacker. Me parecía en Georgia los mejores momentos de Roquan Smith eran cuando su línea defensiva estaba jugando bien, porque se dice mucho de mantener limpio a los linebackers, que a veces eso es el trabajo de los linieros defensivos, no penetrar, no hacer la gran jugada, pero sí abarcar bloqueos para que los linebackers lleguen limpios a justamente a hacer la tacleada. Con Akeem Hicks, también está Goldman, también está Leonard Floyd, o sea, tiene una muy buena línea defensiva Chicago como para mantener limpio a Roquan Smith, a Danny Trevathan, y que puedan trabajar bien los linebackers de Chicago. Es el que yo esperaría que tuviera la mejor temporada de estos días, probablemente. Sí, creo que era la pieza que le faltaba a la defensiva de los Chicago Bears. Quizás me hubiera gustado que también tomaran un defensive end o tuvieran alguien más consolidado, porque pues Leonard Floyd ha tenido algunas lesiones y ha sido intermitente. Me parece un jugador muy talentoso, pero no consistente. Roquan Smith es un todólogo, y creo que mientras más lo estudiamos, más nos fascinamos con sus capacidades. 6'1", 236 libras, ganó toda clase de premios, líder en tacleadas en su equipo, 137, tuvo 6.5 capturas, te ataca muy bien el balón, o sea, en la función en la que lo pongas te va a rendir y bastante bien. Dices, bueno, no es tan grande, tan físico, tan corpulento, pero al momento de dar los golpes los da como el más grande y el más pesado, y además es bueno en cobertura de pase. Permitió apenas 5.7 yardas por recepción cuando lanzaban pases en su dirección, según Pro Football Focus. Entonces, para mí Roquan Smith es el futuro de la posición de linebacker, que cada vez se distingue menos y menos de lo que es un safety. Por eso a veces hasta los tipos o de los cuerpos, ¿no? El diseño de los jugadores llega a confundirse demasiado. Candidato, creo yo, también a defensivo del año, pero hay también mucho talento defensivo en ese roster, entonces quizás pueda quedar un poco, digamos, perdido en el marasmo de talento. De todas formas, creo que Chicago es una de las mejores defensivas para el próximo año. Sí, ni más ahí con Vic Fangio como coordinador defensivo, que fue esa gran mente que diseñó la defensiva de San Francisco cuando estaba Jim Harbaugh como head coach, para que más o menos se ubiquen cómo son las unidades de Vic Fangio. Platiquemos de un caso sumamente interesante, que es el de Minkah Fitzpatrick, este safety diagonal cornerback que tomaron los Miami Dolphins. Actualmente en el depth chart de los primeros entrenamientos con Miami está ubicado él como cornerback, dejando a una pareja sólida en la posición de safety que tienen ya los Dolphins, que es Rashad Jones por un lado y TJ McDonald por el otro. Entonces tiene a Minkah Fitzpatrick como un tercer esquinero, a un costo de Xavier Howard, que fue como la revelación la temporada pasada por unos partidos increíbles que dio de muchas intercepciones, y junto a Tankersley. Entonces creo que podría ser un caso muy interesante el de Fitzpatrick, como han estado utilizando en Arizona a los safeties, ¿no? Como utilizan a Tyrann Mathieu un tiempo, como ahorita ya están utilizando a Dion Buchanan, en el que es una pieza que se mueve, ¿no? Que se mueve con el ala cerrada, que va con el corredor, que esta vez sí retrocede como safety, que lo pueden a cubrir uno a uno un receptor, o sea, pueden moverlo por toda la formación prácticamente a Fitzpatrick. Es una pieza muy interesante para esa secundaria de los Dolphins, que toma muy buena forma y que Fitzpatrick podría aportar mucho desde su primera temporada, más porque viniendo a Alabama con esa inteligencia que suelen tener los defensivos de esa universidad, pues mejor, ¿no? Sí. Aunque tienen ahí una técnica medio rara para perseguir a jugadores, que no siempre se traduce, creo que le dicen el Saban Shuffle, como que los hace caminar de forma muy distinta a la NFL, para atrás. Y eso a veces les cuesta en la adaptación, pero no creo que sea el caso de Minkah Fitzpatrick, que lo decíamos, quizás el mejor jugador de la secundaria en la era de Nick Saban, y vaya que la era de Nick Saban ha sido bastante vasta. Ganó el premio Thorpe por ser el mejor secundario a nivel colegial. Te juega de safety, te puede jugar como cornerback en el slot, te puede jugar como linebacker de nickel, y esto significa que te puede defender a receptores de slot, de receptores profundos, te puede defender a alas cerradas. Digo, los Patriotas de Nueva Inglaterra, salvo que lo cambien o lo retiren o se enojen, no sabemos qué puede pasar ahí, pues van a seguir enfrentándose los Delfines de Miami 2 veces a Rob Gronkowski. Entonces por un lado ahí tienes ese
ese aspecto. Y si veo, por ejemplo, a los Buffalo Bills, entonces creo que su mejor receptor este año va a ser Charles Clay, el ala cerrada, y no necesariamente Kelvin Benjamin. Es un jugador muy capaz. Vería, por ejemplo, a un Minkah Fitzpatrick defendiendo esta clase de jugador y teniendo bastante efectividad. Sí, debería ser justamente el uso que le den a Fitzpatrick en esos enfrentamientos con Charles Clay, con Rob Gronkowski, que son directamente los de la división, y veremos qué tanto éxito puede tener, porque si bien dices, los secundarios de Alabama no suelen tener buenas transiciones. En general los defensivos, tal vez de la secundaria para adelante, sí les va mejor. Veremos ver también en la pretemporada el uso que le dan a Fitzpatrick y en qué terminan decantándose, ¿no? Pasamos al siguiente jugador, que es Marcus Davenport, que llegó a los New Orleans Saints, que por lo menos para mí se me hace de los más difíciles para proyectar. Por lo menos en volumen de juego, en el tiempo que van a pasar en el campo, probablemente Marcus Davenport está al nivel de los Roquan Smith y de los Denzel Ward, ¿no? O sea, tiene snaps, que estar jugando. Va a tener los mismos snaps. Sí, tiene que estar jugando, porque es la necesidad más grande que han tenido los Saints desde hace muchísimas temporadas, el elegir un buen pass rusher. Marcus Davenport llegó temprano en la primera ronda, tuvieron que pagar hasta una primera ronda de la próxima temporada para adquirirlo. Y llega a una defensiva que le hacía falta un pass rusher, porque no tienen actualmente un caso así. Tienen a Cameron Jordan, que es un pass rusher pero un poquito más interior, es como un defensive end de una defensiva 3-4, mientras que Marcus Davenport es como un defensive end más como de una 4-3, ¿no? Que incluso se puede hasta poner de pie. Tiene a Sheldon Rankins, que también es alguien que presiona desde el centro. Alex Okafor, que no ha despegado gran cosa de como se esperaba, tal vez viniendo de la universidad. Entonces Marcus Davenport, de que va a jugar, lo va a hacer, pero qué tanto puede tener de capturas en su primera temporada, porque hablábamos de él como un prospecto que tiene todo el físico del mundo, sí, pero que le falta mucho desarrollo viniendo de una universidad muy baja. Dos apuntes. Uno, creo que los Santos de Nueva Orleans son el mejor equipo de la NFC. No lo sé, vamos evaluándolo. Los veo muy completo en todas las líneas. Creo que un equipo poquito más al norte va a ir por Atlanta. Sí, podría decir algo, Digo, veremos. No sé, o sea, yo veo el roster de los Santos. A la ofensiva lo veo imparable. Sí. La línea ofensiva siempre ha sido buena con Drew Brees. Creo que el mariscal de campo tiene que mejorar sí o sí, porque tuvo una regresión medio extraña ahí. Creo que va a mejorar eso. Y la defensiva, pues en todos los niveles. En realidad yo no encuentro... Yo lo veo, veo profundidad y veo talento, y esto debería asustar a cualquiera que los tenga de rivales. Pero bueno, ahí dejo ese comentario. El segundo apunte, yo estoy preocupado por Marcus Davenport. ¿Qué te preocupa de Marcus Davenport? Estamos hablando de un novato talentoso, físicamente muy capaz, que iba a tener un proceso de adaptación complicado porque viene de unas divisiones un poco menores, no de las, digamos, grandes escuelas o universidades de los programas colegiales, y luego sufre una lesión de dedo gordo. Y yo siempre me pongo muy nervioso cuando veo lesiones de novatos que necesitan tiempo de desarrollo, que necesitan todos los snaps de práctica, que necesitan aprenderse el libreto, estar en el campo, que lo estén corrigiendo en tiempo real, y de repente se pierden 1 mes, 2 meses, 3 meses. El dedo gordo es bien complicado. Y, sí, suena como irrelevante, pero tan irrelevante que mata a los jugadores. Que ni nos enteramos, ¿no? Sufrió una lesión de dedo gordo. Sí, pero no es la lesión como tal, es todo lo que implica no estar en el campo por una lesión de este tipo. No es una misma posición, pero el año pasado Mike Williams, el receptor de los Ángeles Chargers, lesión de espalda, no entrenaba, por ahí la semana 10 no hizo nada. Sí. No podías pedirle que hiciera nada si no tenía la práctica. Entonces ese aspecto a mí sinceramente me deja muy nervioso, y sobre todo por la inversión tan fuerte que hicieron los Santos de Nueva Orleans pagando 2 primeras rondas por el jugador. No digo que estuviera bien, no digo que estuviera mal, simplemente digo que se hizo una apuesta muy fuerte y creo que viene condicionada por la falta de práctica que va a tener. Ya en el campo, pues bueno, Greg Cosell lo compara a Aldon Smith, un jugador que corrió los 40 yardas en 4.58. Estamos hablando de un jugador que estableció récords de tacleadas por pérdida 38, 22 capturas de mariscal de campo, forzando 6 fumbles. O sea, lo que pedíamos, ¿no? Si eres de escuela más chica, tienes que dominar. Sí. Dominó. Pero la transición sí creo que le va a costar ese primer año, y no por culpa suya, sino por el simple hecho de no estar en el campo el tiempo que debería. Sí, por más que obviamente no agrada el proyectar algo negativo o estar esperando cosas malas, es difícil, como bien dices, sí. O sea, es un junte de factores. Se espera que llegue al training camp, entonces, pero de todas formas ya perdió algo de tiempo. No, y la proyección es grandísima de por sí de NCAA, NFL, viniendo de esas divisiones Power 5 que les dicen, pues mucho más si vienes de una división 2, división 3, entonces sí, yo con Marcus Davenport creo que si viéramos al final del año los números de eficiencia, que es como se le puede realmente juzgar a un jugador así que pasa mucho tiempo en el terreno de juego y con poca producción, con pocas capturas, creo que podríamos ver por ahí el nombre de Marcus Davenport hacerse presente.
en ese primer año, poder explotar en su segundo año no, con más técnica, claro, más entrenamiento. Claro, no me meto con su carrera, simplemente creo que llega ahora sí que con freno de mano a la semana 1. Tremaine Edmunds es el linebacker que tomaron los Buffalo Bills con su segundo pick de la primera ronda del draft pasado. También está proyectado para ser titular desde ya, porque antes del draft sus linebackers titulares eran Matt Milano, Lorenzo Alexander, que juega un poquito más como pass rusher, Tanner Vallejo, Julian Stanford. Entonces uno ahí entiende muy bien por qué Tremaine Edmunds cubre una necesidad enorme que tenían en Buffalo. Y es un jugador enorme también. Sí, también, y que también es un candidatazo a esos jugadores que si no se lesionan están jugando el 98% de los snaps defensivos. Sí, que casi pateando goles de campo, sí, porque él sí es persona. Y más porque como sí puede cubrir, porque es muy bueno yendo de lateral a lateral, puede estar en cobertura, obviamente es muy bueno tacleando, así que deberíamos tener, creo yo, una muy buena temporada para Tremaine Edmunds. Tiene también por ahí el apoyo de tener a Sean McDermott como head coach, que viene de Carolina, viene de estar trabajando con Thomas Davis, con Luke Kuechly, probablemente 2 salones de la fama. Entonces creo que le podría ir bien a Tremaine Edmunds en su primer año desde un inicio en la NFL. Sí, y no solamente porque vaya a tener muchos snaps con la defensiva, sino porque creo que la defensiva va a estar mucho tiempo en el campo. Entonces, proporcionalmente, los que entendieron el comentario, estoy diciendo que la ofensiva de los Buffalo Bills va a ser bastante malita, creo. Pero sí es un jugador que nos gustaba, lo teníamos como el linebacker número 2, un jugador altamente atlético, quizás un poco menos instintivo que Roquan Smith, ¿no? O quizás con este sexto sentido de saber cómo y dónde estar. Creo que todavía tiene una curva de aprendizaje ahí más marcada que la de Roquan. Pero los Bills estuvieron convencidos, pagaron, que fueron 3 selecciones por este jugador, hicieron un trade-up, ya no tenían selecciones en primera ronda y creo que lo toman en el turno 16, y fue el primero de 2 hermanos que fueron tomados en primera ronda. Primera vez que sucede esto en la historia de la NFL. También platicamos con Smith lo de la línea defensiva, que una muy buena línea defensiva ayuda bastante a los linebackers. Creo que es el caso de Buffalo, creo que es la mejor unidad que tienen en general en todo ese roster. Shaq Lawson, Kyle Williams, está Lotulelei, Jerry Hughes, creo que es una línea más que decente para poder ayudar justamente el trabajo que pueda hacer Tremaine Edmunds. Platiquemos de una vez del hermano, ya de una vez de Terrell Edmunds. No que los tengamos acomodados así, pero... No. Se acomodó sin querer para platicar una vez de Terrell Edmunds, safety que tomaron los Pittsburgh Steelers ya muy cerca del final de la primera ronda. La posición de safety, que han tenido problemas los Steelers desde que por ahí se empezaron a retirar las estrellas como Troy Polamalu, que es extrañado hasta la fecha en Pittsburgh, y que en partidos importantes hemos visto como Rob Gronkowski los hace como quiere, o Martellus Bennett, o quien sea que sea el tight end que los pueda hacer pedazos, porque justamente no tienen a un safety dominante que pueda estar ahí en cobertura de seguir 1 a 1 a posiciones así como la de tight end. Actualmente tienen a Morgan Burnett, que llegó en la agencia libre proveniente de los Green Bay Packers. También tienen a Sean Davis, por lo menos en el depth chart, así aparecen como los safeties titulares de los Steelers. Afortunadamente ya no está Mike Mitchell, que era el que quemaban cada tercer día. Cosita. Y creo que Terrell Edmunds va también por el rumbo de Minkah Fitzpatrick, ¿no? Como encontrar un rol especial, porque Morgan Burnett viene a ser titular, me queda clarísimo. Y la competencia con Sean Davis, tomando en cuenta y juzgando al Terrell Edmunds de la universidad, creo que no le alcanza todavía para ganarle a un veterano en training camp y quedarse con la posición desde la semana 1, ¿no? Sí, fue una de las selecciones que más nos sorprendieron, porque lo teníamos con un jugador de quizás de inicio de tercer día, ¿no? Es una cuarta ronda, por ahí quizás final de la tercera ronda, y llegan los Pittsburgh Steelers y lo toman en la 20 y tantas con toda la convicción y decisión del mundo. A mí me parecía un pick muy tradicional de Pittsburgh, o sea, jugadores altos, grandes, fuertes, atléticos, que quizás no sean los más experimentados en cuestiones técnicas, pero creemos que los podemos enseñar, ¿no? Y creo que ha bateado mucho y fallado mucho también Pittsburgh cuando ha tratado de conseguir esta clase de prospectos. Pero vamos primero en la posición. Yo creo que más que suplir a Shazier con un linebacker, creo que los Pittsburgh Steelers más bien se van a orientar a tener más safeties en el campo, lo que podría ser un big nickel que les dé más versatilidad, que para poder defender quizás un poquito más hombre al hombre, porque hace 2 años cuando quisieron jugarle a los Patriotas en zona, los despedazaron por completo, y el año pasado cuando quisieron detener a Rob Gronkowski, el cuarto se encendió y no había un antídoto que tuviera el equipo. Entonces creo que tener más safeties en el campo en vez de un linebacker muy talentoso, pero que no vas a poder contar con él, pues sería la dosis o el remedio que busca Pittsburgh. De Terrell Edmunds en específico, todo esto que dije del tipo de jugador o del perfil de jugadores que toma Pittsburgh normalmente lo mantengo, pero me sorprendió mucho leer que él estuvo jugando toda la temporada pasada, o buena parte de la temporada pasada, con una lesión de hombro.
y eso no lo sabía cuando estaba viendo su cinta de juego. Entonces me puse a ver otro juego y dije, a ver, como esto lo está haciendo con el hombro izquierdo, o sea, una lesión que a otros los hubiera dejado fuera de campo y que se hubieran protegido para no mostrar cinta de juego mala. Terrell Edmunds estuvo jugando con eso. Me intrigó mucho, quizás lo subestimamos porque las lesiones a veces son lo último que nos enteramos como analistas. Y por lo menos yo pongo una palomita, una estrella diciendo, ojo con este jugador, creo que algo sabían los Pittsburgh Steelers que nosotros no. Por lo menos estoy dispuesto a darles ese beneficio de la duda. Sí, que los equipos sí se enteran de esa información, los agentes se encargan de que no se pase por lo menos a los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces son los que empiezan ahí a tumbar, se podría decir, el stock de los prospectos del draft de la NFL. Pasemos entonces al equipo de los Chargers de Los Ángeles, que creo que así como decías tú que los Saints son el mejor equipo de la NFC, creo que aquí está el mejor equipo de la americana, por lo menos en el roster. Siempre lo han sido los Chargers, el problema es que luego la chargerean y... El problema es que luego inician 0-4 con la temporada pasada, ya no pueden salir del hoyote en el que se metieron. Porque los pateadores son personas, yo insisto, no hay que traer a coreanos. Bueno, quizás a coreanos sí, pero uno que la meta. Pobre John Ho. Sí, qué nombre, por cierto. Merece un mejor futuro en la liga por los puros memes. Por el apellido. Sí, por el apellido de lo que pudieron haber dado los memes. Qué lástima. Llega Derwin James en la primera ronda, otro que creo yo es de los 4 o 5 favoritos para ganar novato defensivo del año. Creo que era la pieza que le hacía falta a una defensiva que ya tenía centro de la línea con Liuget y con Mebane, ya tenía pass rush con Bosa y con Ingram, ya habían encontrado más o menos con Denzel Perryman lo que pudiera ser un linebacker central, que tenían una pareja de esquineros brutal con Jason Barrett y con Casey Hayward, y que por ahí era como de que creo que me hace falta un safety fuerte. Y Derwin James era para muchos el mejor safety que tenía este draft de la NFL. Cae prácticamente fuera del top 10, creo que es 18, algo así, la selección de Derwin James a los Chargers. Se pensaba que Tampa Bay lo iba a tomar con el pick número 7. Sí, o sea, se hablaba de Derwin James como top 10. Le termina cayendo a los Chargers así como para que sea el reemplazo de los próximos 10 años de Eric Weddle, que tuvo épocas magníficas con los Chargers. Y yo sí esperaría mucho de Derwin James, sobre todo si le dan esa opción de estar jugando cerca de la línea defensiva, tomando en cuenta que la posición de linebacker central es por ahí la más débil que tiene esta gran unidad, y que tienes a Adrian Phillips que te puede jugar con un rol de safety mucho más profundo. Creo que Derwin James son de esas jugadas que puede ser una máquina de tacleos, que te puede jugar tú por tú con alas cerradas, con corredores, y estar hablando de él muy bien al final de la temporada como una pieza clave que le hacía falta a esa franquicia en general, porque su estilo físico además contagia, ¿no? O sea, su liderazgo. Y los Chargers aquí tomaron talento más que necesidad, creo yo, porque necesidades pudo haber sido un nose tackle, pudo haber sido cualquier otra posición central en la defensiva. En ese entonces, bueno, todavía tenía el ligamento cruzado anterior el buen Hunter Henry, quizás eso hubiera sido otra opción, pero... Derwin James me parece una grandísima selección, quizás una de las grandes gangas de la primera ronda, jugador de 6'2", 215 libras, y sí creo que va a fortalecer mucho este aspecto de la defensiva por el medio, ¿no? Los carriles centrales del campo. Tuvo un scouting combine verdaderamente auténtico, miedo, se despedazó todas las pruebas y se le compara favorablemente con Eric Berry, el safety de los Kansas City Chiefs. Eric Berry también es una especie de todólogo ya muy conocido por todos, pero ves a un jugador que tiene muy buenos números en cuanto taclea solo, o sea, es un jugador que taclea de forma muy segura, toma buenos ángulos de captura, quien rompe pases, que sabe hacer capturas de mariscal de campo, tuvo 3 capturas en el 2017 y aparte 2 intercepciones. Entonces volvemos a esta idea de linebackers o safeties todólogos, qué lujazo para los Chargers verdaderamente. Pasemos al equipo de la estrella solitaria, a los Dallas Cowboys, que en la primera ronda ignoraron su necesidad de receptor, prefirieron quedarse con lo que ya tenían. ¿No había GMs disponibles en el draft? ¿No? Bueno, ok. También ignoraron esa necesidad, ¿no? Y fueron con el costado defensivo para tomar a Leighton Van Der Esch, este linebacker de la Universidad de Boise State, el mejor nombre de todo el draft, y que llega también a reforzar una posición en la que tal vez en el papel, viendo los nombres, no era tan necesaria. Ya después viendo la producción y los juegos perdidos que tienen esos dos jugadores reporte de lesiones antes y empieza a ver como todo el contexto y el pick se empieza a ver mucho mejor. El de Leighton Van Der Esch va a compartir tiempo de juego, no sabemos hasta qué semana, con Sean Lee, con Jalen Smith, antes de que tal vez uno de los pesimista, Chuy. Pues en algún momento uno de los dos va a salir del campo y va a entrar Leighton Van Der Esch titular. Ahora resulta que Sean Lee es el Sam Bradford de los linebackers. Creo que es peor que Sam Bradford ahorita Sean Lee. Entonces llega Leighton Van Der Esch a jugar en esa defensiva en un rol secundario de inicio. En algún momento esperamos que pase un rol más protagónico en el centro de esa defensiva, que también una defensiva que me da la impresión que va a sufrir bastante porque
fuera de Marcus Lawrence, fuera de Tyrone Crawford, que otra vez está suspendido, no se ve mucho más en esa defensiva, ¿no? Bueno, o sea, va a tener que hacer mucho trabajo. Ahí viene un jugador suspendido al rescate. Viene ahora ¿cómo se llama? Se me fue. Ahorita te digo el nombre. Sí, pero bueno. Randy Gregory, por supuesto, al rescate. Va a llegar con su capa y todo. Esperemos que no llegue con porro. Viene. Pero bueno, Leighton Van Der Esch es un jugador que nos encantó, que juega con las sombreras levantadas. Creo que voy a decir eso todas las veces que hable del jugador de aquí a que se retire y entra al Salón de la Fama en su primera oportunidad. Pero es un jugador que normalmente juega por el centro. Creo que aquí lo van a utilizar más en las bandas. Sí. Está leyendo reportes. Parece que lo van a utilizar en lo que se llama el lado débil. Sería como el lado, si estamos en la posición de mariscal de campo, pues sería su lado izquierdo. Por el lado derecho estaría otro linebacker y por el centro, en teoría, ahora sí que la práctica es distinta, estaría Sean Lee. Qué jugadorazo es Sean Lee, no nos van a malinterpretar. No, o sea, es un genio. Máquina de hacer tacleos y de leer jugadas. Simplemente no se puede. No, y regaña al coordinador defensivo cuando comete error. Dije, esa jugada era imposible de defender por esto y esto y esto. Y luego la revisan y dicen, tiene toda la razón. Le puso una encrucijada imposible a este jugador que tiene que comprometerse y el otro es el que te anota. Entonces, aquí están los juegos de Sean Lee, ya los tengo. Desde 2012 hasta 2017. Juegos jugados: 6, 11, 0, 14, 15 y 11. O sea, ni una sola temporada completa. Y casi agarra los juegos en los que se ausenta y son derrotas de Dallas. Sí, prácticamente, y son de 100 yardas corriendo o hasta más. Pero bueno, Leighton Van Der Esch es jugador versátil, puede jugar diferentes funciones. Normalmente era por interior, creo que lo van a utilizar de forma externa. Se le comparó con Urlacher y por ahí Rod Marinelli también trabajó con Urlacher, entonces ojo. Sí, puede que vaya por ahí si es un jugador sumamente talentoso, completo y que te cubre de lateral a lateral. Entonces sí debe tener un impacto importante en Dallas, sobre todo si las cosas empiezan a salir mal al inicio de la temporada, que creo que va a ser el caso de la defensiva de Dallas por lo menos. La ofensiva creo que puede estar bien parada, sobre todo por la línea ofensiva, pero la defensiva sí creo que podría batallar y es cuando viene más o menos la limpia de que ver los novatos que traen, este jugador que viene de suspensión que puede aportar, entonces... Sí. Vaqueros de Dallas 9 juegos, over, under. ¿De victorias? Sí. Creo que under, Yo creo que le estoy dando 8 en estos momentos. Vamos viendo. Nada personal, que me preocupa mucho que no tengan receptor consolidado. Sí, no, de lanzarle a Terrence Williams y a Allen Hurns no suena tan bien. No suena como un buen plan de juego. Pues dale la pelota 35 veces a Zeke y no pasa nada. Cerremos entonces este top 10 de jugadores defensivos para la próxima temporada con Rashaan Evans, otro linebacker. Ahora sí que mencionamos los 4 linebackers que tenía este draft de primera ronda. Rashaan Evans, que llega a los Tennessee Titans, también llega a hacer fuerza en una posición que le hacía falta una defensiva que también luce muy completa por donde la veas, esta defensiva de los Titans. Va a compartir tiempo con Wesley Woodyard y Rashaan Evans van a estar ahí en el centro de la defensiva de Tennessee, que también tiene una muy buena línea defensiva con Joel Casey, con Benny Logan, que va llegando de Kansas City, Derrick Morgan, Ben Orakpo. Entonces por lo menos los 7 frontales deben de verse bastante bien, y si le sumas que la secundaria también llega Malcolm Butler, Kevin Byard, que viene de una temporada revelación en la NFL. Entonces esa defensiva creo que se debe ver muy bien. Y Rashaan Evans, siempre cuando se mantenga sano, sobre todo del hombro, que era su problema que tenía en Alabama, debe contribuir también fuerte en esa defensiva como uno de los próximos líderes que puede tener esa unidad. Si quieren hablar de rosters con pocas defensivas o problemas defensivos u ofensivos, los Tennessee Titans están ahí, no al calibre, digamos, de unos Santos, no al calibre de un Philadelphia, pero... pero fuertes. Por donde veas, creo que aguantan hasta 3 o 4 lesiones y siguen corriendo al mismo ritmo, Ojo con los Titanes, sobre todo si el esquema ofensivo se lo hacen más a modo a Marcus Mariota, que es lo que creo va a suceder. Rashaan Evans, un jugador no tan atlético, creo, lo habíamos comentado, pero un jugador muy completo que no desentonaba en esta defensiva colegial, un jugador intenso, algo violento en el buen sentido de la palabra, que sabe defender sin el balón, ahora sí que cerca, o sea que sabe anticiparse. Y pues tiene hasta versatilidad para presionar a los mariscales de campo. Entonces yo veía comparaciones con Lawrence Timmons, me parecían muy adecuados. O sea, un jugador muy sólido. No estamos hablando de un novato del año, pero sí de un jugador que fácilmente puede tener una carrera de década o más larga. Sí, a diferencia de los otros linebackers de este mismo draft, que son un poco más ligeros, más atléticos, y los bloqueos, platicamos de eso en los previos, los rodeaban. Rashaan Evans es de los que pasa a través del ofensivo. Sí, pasa a través del ofensivo para llegar al corredor o para llegar al linebacker. Y tomando en cuenta que vienen jugadores como Donta Hightower, CJ Mosley, que en la NFL se han convertido en jugadores extremadamente versátiles en llegar al quarterback, que lo hemos visto con Donta Hightower
simplemente en el Super Bowl que ha tenido jugadas de ese tipo, de llegar al quarterback, provocar el fumble. CJ Mosley, que tiene intercepciones cada semana con Baltimore. Creo que Rashaan Evans viene con ese mismo molde de un linebacker de la misma universidad, que es la Universidad de Alabama, del Crimson Tide. Son tan inteligentes, les piden hacer tanto en ese esquema defensivo, que yo esperaría también un muy buen año por parte de Rashaan Evans en esa defensiva, que además tiene a Mike Vrabel por ahí de ayuda, que es una ayudotota, ¿no? No, un pedazo de linebacker, Mike Vrabel. Si tuvieras que elegir, ahora sí que pasemos a los pronósticos, aunque sea apenas segunda semana de julio. Acabo de cerrar mi documento, Chuy. Aquí está la lista. Si tuvieras que elegir tu novato defensivo del año, y que ya haremos los picks más adelante, más serios, más pensados tal vez. Elige uno de los 10 para ser novato del defensivo del año. Oh, Dios mío. ¿Quieres que sí que inicio yo para que pienses? Sí lo tengo. El problema es que yo estoy entre dos, pero ya me definí por uno. Estoy pensando en la situación más que en el jugador, y esa es una gran trampa para seleccionar mal. Yo creo que Tremaine Edmunds tiene todo por la posibilidades y oportunidades que va a tener. Lo vamos a ver atacando al mariscal de campo, defendiendo pases. Creo que va a hacer aguas por algunos lados la defensiva, pero que no va a ser por Tremaine Edmunds, que va a aparecer en muchas jugadas. Entonces, normalmente cuando un equipo no es tan ganador, de que suele ser como dejado de lado sus jugadores, pero esos son mis peros, ¿no? El primer nombre que me viene a la mente sería Tremaine Edmunds. Sí, yo tomo bien como por descarte también situaciones, talentos, o sea, vas como compaginando todo. Tenía como en mi top 3 a Tremaine Edmunds. Roquan Smith. Y lo saqué porque jugando en Buffalo la tensión no es tan grande, van a estar como 1-8. Va a haber muchas distracciones. También. Y ahora sí que la prensa nacional, que al final es la que vota para definir al novato defensivo del año, si no juegas en primetime seguido, si realmente no estás ahí cada domingo, te empiezan a descartar. Iba casi con Roquan Smith, me quedo con Derwin James. Ok. Con Derwin James, y más porque si los Chargers por ahí se meten como primero o segundo sembrado en la conferencia americana, con una unidad brutal que van a montar seguramente los Chargers a la defensiva, y Derwin James haciendo como los clásicos golpes fuertes que solía hacer en Florida State, que son como los highlights que siempre... El chancellor de la defensiva. Sí, vas a ver NFL Network en la noche, va a estar el golpe de Derwin James, y 2 domingos después va a estar el golpe de Derwin James. Desde 5 ángulos distintos, ¿no? Sí, entonces creo que por ese lado de los Chargers siendo espectaculares este año, y los golpes de Derwin James siendo a la par también muy espectaculares, creo que por ahí puede ir el novato del ofensivo del año, pero sí Roquan Smith también me gusta mucho. Muy bien. Ahí están unos picks en segunda semana de julio, pero ya tendremos nuestro episodio realmente de pronósticos. Ustedes díganos quién creen que va a ser el defensivo del año. Sí, aprovechen la sección de comentarios y díganos de estos 10, o si incluso creen que viene por ahí alguien de la sexta ronda a ser novato defensivo del año. Díganos si de verdad van a ganarse el reconocimiento por el pronóstico del año. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Al contrario, muchas gracias, Chuy. Edgar, muchas gracias por estar en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús, Rudy. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerden suscribirse a YouTube, en todas las plataformas que tenemos el podcast publicado. Además ya nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como Hablemos de Fútbol. Además de la página de internet hablemosdefutbol.com. Ahí encuentran todavía más información, más análisis y opinión de la NFL todo el año. Yo soy Jesús Sánchez, Edgar Gallardo, Rudy Jacinto, Hablemos de Fútbol, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.